Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video en esta serie de Camino a Qatar 2022. El día de hoy vamos a conocer el lado occidental del reino musulmán, a la quinta potencia económica de África y al país que cierra el grupo F de esta justa mundialista. Vamos a conocer a fondo a las estrellas verdes de Marruecos. La selección de fútbol de Marruecos es el equipo representativo del país perteneciente a la FIFA y a la Confederación Africana de Fútbol. El país ha disputado 5 diferentes Copas del Mundo, siendo su mejor participación en el Mundial de México en 1986, cuando alcanzaron la fase de octavos de final y lograron ser el primer país del mundo árabe y de África en ganar un partido en un mundial de fútbol. Aquí vamos a hacer una pequeña pausa porque vamos a explicar un punto a continuación, pero para ello necesitamos un poco de contexto. Aquí hay que preguntarnos qué tanto el fútbol se despega de los ambientes políticos y sociales del momento. Pues bueno, la respuesta es que la justa mundialista es uno de los eventos deportivos que más se ve mermado por la cantidad de naciones que involucra y todo el entorno que la industria del fútbol genera. Y el claro ejemplo lo podemos tener actualmente con lo que pasa entre Rusia y Ucrania o lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial cuando se vio el parón de este evento. ¿Y por qué les digo todo esto? Pues la cosa es que para 1966 se dio un boicot africano general, pues la Confederación de Fútbol de este continente defendió los derechos e ideales de sus naciones en esos momentos de independencia, solicitando que se dieran cupos decentes y apropiados para África, pues se había liberado solamente un cupo para ser peleado por África, Asia y Oceanía, o sea que solamente íbamos a tener invitados en su mayoría de Europa, de Sudamérica y de la CONCACAF, pero se había discriminado un poco al fútbol de Asia, de Oceanía y de África, cosa que no dejó contentos a nadie, y las 15 selecciones de ese momento de la Confederación Africana de Fútbol decidieron declinar y no formar parte del evento. Por esta razón, Marruecos no participó hasta el Mundial de México en 1970, donde quedaría eliminada en fase de grupos, obteniendo solamente un punto de 9 posibles. Este primer mal sabor de boca tenía que cambiar, pues llegarían 16 años después a otra justa mundialista y una vez más será en México. Aquí, como ya les había platicado Sebas, tendrán su mejor participación luego de avanzar de fase de grupos como primera de su grupo, superando en puntos a selecciones como Inglaterra, Polonia y Portugal. Ya en octavos de final le tocaría medirse ante Alemania Federal, quienes el 17 de junio en la ciudad de Monterrey los terminarían derrotando con un gol solitario de Lothar Matthäus. La selección regresaría para los mundiales de Estados Unidos 94, Francia 98 y Rusia 2018, en todas quedándose en fase de grupos. Actualmente el equipo se clasificó a su segundo mundial de forma consecutiva, luego de tener un paso arrasador por las eliminatorias donde ganó sus 6 partidos de fase de grupos y donde se impuso por 5-2 en el global ante la República Democrática del Congo, para así llevarse la clasificación para Qatar 2022. Para muchos, esta es una de las naciones africanas que más prometen para este torneo, pues cuenta entre sus filas con jugadores como Hakimi del PSG, Mazraoui del Bayern Múnich o Hakim Ziyech del Chelsea, por lo que seguramente será uno de los grupos más peleados en este mundial, con Bélgica, Croacia y Canadá, donde esperan volver a ganar repitiendo la dosis que aplicaron a Escocia y Portugal anteriormente. Ahora, después de conocer su momento y su pasado futbolístico, vayamos a otros temas, pues Marruecos se encuentra en el norte de África, limitando con el mar Mediterráneo y el Atlántico. En cuanto a países, tiene fronteras con el Sahara Occidental y Argelia. Dentro de sus grandes peculiaridades, tenemos una geografía diversa, así como una larga historia, marcada por sucesivas oleadas de invasiones, de colonos y usurpaciones militares. Si bien Marruecos como tal de manera independiente tiene una historia reciente, la trayectoria de los pueblos que lo han habitado aquí es larga y compleja, siendo que cada una de estas entidades políticas, dinastías y civilizaciones han dejado huella en el país y en su arquitectura,
la cual data del 110 a.C. con edificios de pisé macizo. El primer estado independiente fue el reino bereber de Mauritania. Durante el tiempo de los bereberes, el país sufrió varios asedios por parte de invasores, y es algo así como la historia, o muy semejante a la historia que ya habíamos relatado en el video de Túnez. Sin embargo, el ritual y las creencias de los que aún permanecían se convirtieron en el patrimonio cultural del país, incluida su arquitectura antigua, pues esta es caracterizada por el uso de tierra o de ladrillo de barro llamado pisé. Muchos de los edificios con este material tenían funciones defensivas como los principales puestos comerciales y también puertos o muros de protección contra los piratas y los rivales. Este antiguo método de construcción prevalece en todos los tamaños de edificios por sus características de ser permeable con el agua. Sin embargo, el uso repetido de formas, materiales y patrones dio como resultado la arquitectura distintiva de Marruecos. Por otra parte, la arquitectura tradicional marroquí también ganó influencias de países vecinos e intrusos, influenciada primeramente por almorávides y almohads entre el 1056 y el 1269 a.C. Aquí surgiría la arquitectura andaluza, que tenía influencia oriental. Por su parte, los sulfíes, que estaban con los almorávides y los almohades en Marruecos, tenían sus puntos de vista sobre la extravagancia y el lujo en el edificio, lo que condujo a la moderación de estructuras después de alcanzar un cierto límite, por lo que el nuevo arte obtuvo una belleza distinta, con una simplicidad como la característica más importante de esta arquitectura. Dentro de los detalles constructivos podemos resaltar diferentes como la existencia de la puerta principal de la tribu y el mihrab, con los soportes del techo del resto de los arcos, decorados y con diversidad de formas. La presencia de la cúpula sobre el mihrab consiste en arcos intercalados con frescos decorativos o vigas de madera del interior, en forma de pirámide que cubren la superficie exterior de la losa, mientras que los arcos son herraduras redondeadas, cónicas o punteadas, a menudo con muchos lóbulos en cada estación. Otro gran detalle es el uso de mosaicos de cerámica en la decoración en forma de pinturas en las fachadas de edificios o minaretes, mientras que la decoración, tiempo después, continuó con la inscripción en el yeso y ha alcanzado los frescos de más alto nivel en la arquitectura de los almorávides. Los temas decorativos se basaron en las formas geométricas, la filogenia y las cintas bíblicas que fueron adoptadas con gran desconfianza en la línea cúfica. Uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta de esta arquitectura es el estilo y las características islámicas, pero hay que entrar en contexto histórico, y esto se debe a la conversión de las tribus bereberes por Idris I de Marruecos. La elegancia de estas características se adapta y se amolda de manera casi perfecta a los edificios y al diseño de interiores, y se hace con el uso de baldosas, con el hecho de que se hacían más fuentes, el diseño geométrico o los motivos florales, y lo podemos apreciar especialmente en mezquitas, en palacios, en templos y en ciertas casas. Pero si hay algo a lo que le tenemos que prestar especial atención es a los materiales usados en esta arquitectura clásica marroquí. El primero de estos es el azulejo, el cual se utiliza para decorar las superficies de edificios y objetos, principalmente paredes interiores, pisos y fuentes, y su uso moderno ha extendido sus aplicaciones a muebles y otros interiores. Otra forma que se volvió base fueron las famosas fuentes. Si bien el agua ya era parte importante de la cultura, el Islam hizo el agua mucho más importante funcionalmente. Esto debido a la ablución, que es un ritual que se realiza antes de la oración. Por lo tanto, no solo representa el paraíso, pues también se pueden encontrar en todas las partes con el fin de brindar servicios o ser estéticos para las casas o lugares comunes. El otro elemento, y quizás uno de los más característicos de esta cultura, fueron las mezquitas, las cuales mantuvieron sus características arquitectónicas distintivas, con diseños geométricos, motivos florales y los motivos en la decoración, que están tallados principalmente en piedra, yeso y madera. Ahora, revisando la historia un poco más, la dinastía almorávide gobernó Marruecos y la mitad del sur de España hasta el siglo XII, la dinastía merení desde el siglo XIII y hasta el XV, dominando tanto el sur de España como el marroquí hasta la reconquista de la ciudad de Granada en 1492, lo que puso fin a la época árabe en Iberia, y con ello la arquitectura morisca evolucionó a una forma distinta, donde se descartarían los siguientes elementos. El principal de estos elementos fueron los arcos, a los que podemos dividir en dos tipos:
El primero de ellos es un arco que es una herradura que tiene forma de trébol, y el segundo está rematado como una cerradura redondeada, aunque comúnmente se le conoce como arcos moriscos. El otro gran elemento a resaltar es el revestimiento con baldosas que están en su mayoría acristaladas a mano. Y por último tenemos a los míticos jardines andaluces, con el más claro ejemplo de estos estilos en Alhambra de Granada en España como la base de ellos. Ya como último periodo de desarrollo tenemos la ocupación que hizo Francia en 1912 y más tarde, y como resultado del crecimiento desorganizado de bienes raíces entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX, el protectorado francés declaró las normas de construcción que afectaban directamente, y las que destacaron son las siguientes. Los edificios no pueden ser más altos de 4 pisos. La regulación del uso de tierra requería que el 20% de un área planificada fueran patios o jardines. Los balcones no deben pasar por alto las residencias vecinas, y los techos de todos los edificios deben de ser planos. Pero no todo se debe a culturas, sino que también el clima ha influido en sus edificaciones, pues aquí el adobe es primordial, no solo por la abundancia de arena en la región, sino porque resulta una solución óptima para la climatización con interiores frescos en temperatura cálida y en temperaturas de invierno. Pero para comprender a fondo esta arquitectura, es mejor hacerlo con increíbles postales que se pueden tener de esta hermosa nación. Por esto, vámonos a los monumentos más representativos de este país. Si vamos a hablar de grandes emblemas nacionales, el primero de ellos es Czar de Ait Ben Haddou. Esta es una ciudad fortificada, ubicada en la provincia de Ouarzazate, que se extiende a lo largo del río Ounila. Si bien actualmente la mayoría de personas viven del otro lado del río, algunas aún viven dentro de Xar. Si tú eres alguien amante del cine, seguramente el lugar te resulta algo familiar. Pues bueno, la razón es que aquí se han realizado diversas películas y series debido a que representa un tipo de arquitectura clásico, propio del desierto y del continente africano. Ait Ben Haddou es Patrimonio de la Humanidad, declarado por la UNESCO en el año de 1987. Los edificios de la aldea están agrupados dentro de una muralla defensiva que incluye torres en las esquinas y una puerta. También se incluyen viviendas de diversos tamaños, que van desde casas modestas hasta estructuras altas con torres, y algunos de los edificios están decorados en sus partes superiores con motivos geométricos. Por si fuera poco, el pueblo también cuenta con varios edificios públicos o comunitarios, como lo son una mezquita, un caravazar, un casbah o, en palabras cristianas, una fortificación tipo castillo, y el morabito de Sidi Ali o Amer. Y los materiales de construcción propios de este lugar son la tierra apisonada, el adobe, ladrillos de arcilla y ladrillos de madera. Este es un sitio digno de visitar y de recorrer. Para todos es un destino de película. Nuestro segundo punto también es otra ciudad, pero vamos a cambiar un poco la paleta de colores, pues esta ciudad, llamada Chauen, es conocida como la Ciudad Azul, y ya nos dirás tú el porqué de eso. Esta ciudad es conocida como la más bonita de todo Marruecos. La ciudad fue fundada en 1471 y su población original estuvo compuesta sobre todo por exiliados del Al-Andalus, tanto musulmanes como judíos, razón por la cual la parte antigua de la ciudad tiene una apariencia muy similar a la de los pueblos andaluces, con pequeñas callejuelas de trazado irregular y casas encaladas. Está construida sobre un pequeño valle y la parte más antigua de la ciudad crece hacia lo alto de la montaña, y en el punto más alto se encuentran los manantiales de Ras Al-Ma. Pero no vayamos a detenernos, porque vamos a seguir moviéndonos y ahora nos vamos un poco más a la costa, más específico a otra bella ciudad, y esta es Essaouira, o antes conocida como Mogador. Esta es una ciudad portuaria con cerca de 70,000 habitantes. Su medina o centro histórico está catalogado por la UNESCO también como Patrimonio de la Humanidad desde 2001. La ciudad blanca de pescadores
destaca por su medina en la que puedes comprar buena artesanía y degustar de exquisitos manjares, entre los que destacan un pescado y mariscos excelentes que para muchos son de los mejores platillos que puedes degustar alrededor del mundo. Una de las características de la ciudad es que esta se encuentra fortificada y desde la zona del puerto puedes tomar espectaculares fotos y también sirve como un centro de relajación del estresante y también la que es nuestra última parada, Marrakech. Y ahora sí, el centro más popular del país marroquí. Sin lugar a duda, la primer visita de muchos. Es una de las ciudades imperiales. Marrakech fue fundada en el 1062 por los almorávides y fue la capital del imperio almorávide y almohade. La ciudad posee el mercado tradicional más grande del país y una de las plazas más concurridas de África y de todo el mundo, Yema el Fna. Siguiendo con los colores, esta ciudad tiene una paleta de colores rojos, por lo tanto es conocida como la ciudad roja. Tiene muchas atracciones arquitectónicas y de la Medina que se pueden conocer visitando numerosos riads, pequeños palacios orientales organizados en torno a un patio central. Aunque, si lo tuyo es un estilo más moderno, también se tienen boutiques de lujo y tiendas de pret-à-porter internacionales, así como amplias y aireadas avenidas. Y con esto llegamos al final de otro video más en esta serie de Camino a Qatar 2022. Nos adentramos en lo que significa la arquitectura islámica en el país de Marruecos. También esta influencia española, francesa, fenicia y romana que llegaron a tener en el desarrollo de sus emblemas. También conocimos un poco de por qué realmente nos emociona tanto y parece una de las potencias a vencer de África en este mundial. Si crees que nos faltó algo, por favor coméntanoslo aquí abajito para que lo abordemos en otro video. Si te gustó, por favor dale like, suscríbete, coméntanos y compártelo. Además, activa la campanita para que no te pierdas de ninguna notificación o algún otro video como este. Ya para terminar, no olviden que aquí abajito en la cajita de descripción les dejamos cada uno de los segmentos que abarcamos a lo largo de este video. También les dejamos las redes sociales que conforman a toda esta bonita sociedad y a cada uno de sus miembros. Yo soy Sebas y a nombre de Alex, espero que hayan tenido un gran video y que estén teniendo una excelente semana.